Voces de Sefarad. La judería medieval de Calatayud. Episodio 14. Las casas Cueva de la Paprota, viviendas en la roca. Albilbili. Soy Albilbili, vuestro narrador, y desde las laderas de la Peña Cabronera os invito a descubrir uno de los barrios más singulares y fascinantes de la judería medieval de Calatayud, la Paprota. Aquí donde el cambrón florece cada primavera tiñendo las laderas de un verde tierno que nuestros antepasados recogían para preparar ensaladas, se desarrolló una forma de vida única que combinaba la arquitectura tradicional aragonesa con la sabiduría ancestral de quienes sabían aprovechar cada recoveco de la montaña. El barrio de la Paprota, situado al noroeste de la judería, presentaba una característica única en la arquitectura judía medieval: la combinación de casas tradicionales con habitáculos excavados en la peña y el aljez, esas formaciones rocosas características de nuestra tierra aragonesa. No era simplemente un barrio de casas, cueva, como a veces se ha simplificado, sino un complejo urbano donde la necesidad, la creatividad y la búsqueda de seguridad se combinaron para crear un modelo de vivienda que aprovechaba al máximo las posibilidades que ofrecía el terreno. La documentación notarial del siglo XV nos proporciona información precisa sobre la estructura de este singular barrio. Sabemos que existían dos tipos de caseríos bien diferenciados, el de las casas tradicionales y el de las casas cuevas-corrales. Estas últimas no eran simples excavaciones en la roca, sino complejos habitacionales que combinaban espacios construidos con otros excavados, creando un conjunto funcional y confortable que se adaptaba perfectamente a las necesidades de sus habitantes. El corral Balgermen clamado de los Amanís nos ofrece un ejemplo perfecto de esta arquitectura singular. Excavado en la cantera del castillo de Torremocha, tenía unas casas y cueva que lo hacían totalmente habitable. En 1471, Miguel Vidal pagó 10 sueldos por la renuncia de todos los derechos que tenía sobre ella en favor de Ento en Forna, que posiblemente la tuviera alquilada. El inmueble lindaba con las casas de Jon Axenil, con las de Llucé Cadoch y con las de Jacu en Forna, padre de Ento en Forna, creando así una red de vecindad que se extendía por toda la ladera. El corral clamado Pacariel también formaba parte de la cantera del castillo de Torremocha y lindaba con la casa Cueva de Jon Axenil y con el corral de David en Roders. Estas casas daban al barrio de la Sinagoga Mayor, estableciendo así una conexión directa entre la zona más elevada de la judería y su centro religioso y administrativo. Voz de Ento en Forna. Mi casa no es solo una cueva excavada en la peña. Es un hogar completo donde la parte delantera, construida con piedra y aljez, se abre a un corral empedrado donde mis hijos juegan y mi esposa tiende la ropa. Detrás, excavada en la roca viva, tengo mis almacenes donde guardo las mercancías que traigo de Zaragoza y más adentro las habitaciones frescas donde dormimos en verano y nos refugiamos cuando soplan los vientos del norte. La elección de la Paprota como lugar de residencia no era casual. Durante la Guerra de los Dos Pedros, cuando las tropas castellanas bombardearon sistemáticamente la judería desde las alturas de San Pedro Mártir, los habitantes de la Paprota descubrieron que sus casas, cueva, ofrecían una protección natural contra los proyectiles enemigos. La roca absorbía el impacto de las piedras lanzadas por las catapultas y los espacios excavados proporcionaban refugios seguros donde las familias podían esperar a que pasara el peligro. Pero la Paprota no era solo un refugio en tiempos de guerra. Era también un lugar de vida tranquila y apartada, donde quienes buscaban alejarse del bullicio comercial de la judería baja podían encontrar la paz necesaria para dedicarse a actividades que requerían concentración y silencio. Aquí vivía nuestro querido Albilbili en una casa cueva que había adaptado como scriptorium, donde traducía libros del árabe al hebreo y del hebreo al romance, rodeado de pergaminos y códices que guardaba en nichos excavados en la roca para protegerlos de la humedad y de los ratones. Voz de Albilbili. En mi casa de la Paprota he encontrado el silencio perfecto para mi trabajo. Las paredes de roca amortiguan los ruidos del exterior y la temperatura constante que mantienen las cuevas protege mis libros mejor que cualquier biblioteca construida. Aquí he traducido las obras de Maimónides, los comentarios de Rasi y las crónicas de nuestros sabios, trabajando a la luz de las lámparas de aceite que iluminan suavemente mis pergaminos. En la Paprota también se desarrollaron oficios especializados que requerían condiciones particulares. En una de las casas cueva más amplias, la familia Cadoch había instalado un taller de gusanos de seda, aprovechando la temperatura constante y la humedad controlada que proporcionaban las habitaciones excavadas. Los capullos se desarrollaban perfectamente en aquellas condiciones y la seda que producían era de una calidad excepcional, muy apreciada en los mercados de Zaragoza y Valencia. Voz de Llucé Cadoch. Mis gusanos de seda encuentran en estas cuevas las condiciones perfectas para su desarrollo.
La temperatura se mantiene constante durante todo el año sin los cambios bruscos que tanto les perjudican. Aquí, en la penumbra fresca de la roca, producen una seda de hebra larga y resistente que los mercaderes buscan especialmente para confeccionar las vestiduras más finas. Otro taller singular era el de Haku en Forna, que se había especializado en la fabricación de instrumentos musicales. En su casa, Cueva había instalado un obrador donde construía laúdes, víhuelas, salterios y otros instrumentos que eran muy apreciados no solo por los músicos judíos, sino también por los cristianos y musulmanes de la ciudad. La acústica natural de las cuevas le permitía probar sus instrumentos en condiciones ideales y el ambiente seco conservaba perfectamente la madera y las cuerdas. Voz de Haku en Forna. En mi taller de la Paprota construyo instrumentos que cantan con una voz única. La roca que me rodea actúa como una caja de resonancia natural, y cuando pruebo un laúd recién terminado, su sonido se multiplica en ecos armoniosos que me dicen si la afinación es perfecta. Por las noches, cuando termino mi trabajo, toco para mis vecinos, y nuestras voces se unen a la música en los patios vecinales y en las entradas de las cuevas. Efectivamente, la vida nocturna en la Paprota tenía un encanto especial. Cuando caía la tarde y el trabajo del día había terminado, los vecinos se reunían en los patios comunes y en las entradas de las cuevas para compartir la cena, contar historias y cantar las canciones tradicionales. El eco de las voces resonaba suavemente entre las rocas, creando una atmósfera mágica que convertía cada noche en una pequeña celebración comunitaria. Los pequeños jardines que los habitantes de la Paprota habían creado en las terrazas naturales de la ladera eran una maravilla de ingenio y belleza. Aprovechando cada recoveco donde se acumulaba la tierra, habían plantado plantas aromáticas, granados, higueras y plantas medicinales. El té de roca, esa hierba aromática que crece entre las grietas de la peña, se recogía cuidadosamente para preparar infusiones que se consideraban especialmente beneficiosas para la salud. Voz de Miriam, esposa de Ento en Forna. Mi jardín en la Paprota es pequeño, pero cada planta tiene su lugar perfecto. Los granados crecen protegidos del viento norte por la roca, las higueras extienden sus ramas sobre las terrazas y entre las piedras brotan las hierbas aromáticas que uso para cocinar y para preparar remedios. En primavera, cuando florece el cambrón, bajo a recoger sus brotes tiernos para hacer ensaladas que saben a la propia montaña. Los huertos familiares proporcionaban verduras frescas durante gran parte del año y cada familia tenía sus gallinas que ponían huevos en nidos excavados en nichos de la roca. Para subir las mercancías desde la judería baja hasta las casas de la Paprota, muchas familias tenían burros que conocían perfectamente los senderos serpenteantes que ascendían por la ladera. Pero quizás el habitante más singular de la Paprota era Moisés ben Abraham, un cetrero que había convertido su casa, cueva, en un verdadero centro de adiestramiento de aves rapaces. En las habitaciones excavadas mantenía azores, halcones peregrinos, búhos, búho real, cernícalos y hasta pequeños halcotanes, cada uno en su espacio apropiado según sus necesidades específicas. Voz de Moisés ben Abraham. En mis cuevas de la Paprota entreno las mejores aves de caza de todo Aragón, después de las del Moncayo y los Fallos. Cada especie requiere condiciones diferentes. Los azores necesitan espacios amplios para ejercitar sus alas. Los halcones peregrinos prefieren las alturas donde pueden divisar el valle y los búhos reales encuentran en la penumbra de las cuevas el ambiente perfecto para su descanso diurno. Fabrico yo mismo las caperuzas de cuero fino, las pihuelas que sujetan sus patas, los cascabeles que permiten localizarlas durante la caza y los tocones donde descansan. Mis mejores aves van a parar a las manos de reyes y señores que saben apreciar la calidad de un halcón adiestrado en la Paprota. Durante las festividades judías, la Paprota adquiría un carácter especialmente mágico. En Sukkot, la fiesta de las cabañuelas, muchas familias construían sus Sukkot temporales en las terrazas naturales de la ladera, durmiendo al aire libre bajo las estrellas y contemplando desde las alturas la judería iluminada por las lámparas de aceite. Era una experiencia única poder celebrar esta festividad en un entorno tan natural y apartado, donde el contacto con la naturaleza se intensificaba hasta convertirse en una verdadera comunión espiritual. Voz de Rabí Yosef. Aquí en las alturas de la Paprota construimos nuestra Sukkot entre las rocas y los árboles como si fuéramos los antiguos israelitas en el desierto. Pero en lugar de arena tenemos la peña aragonesa bajo nuestros pies y en lugar del cielo vacío del desierto contemplamos el valle del Jalón extendiéndose ante nosotros como una promesa de abundancia. Dormimos bajo las estrellas y al amanecer el canto de los pájaros que adiestra Moisés ben Abraham nos despierta con una sinfonía natural que ningún músico podría igualar.
En Hanukkah, la fiesta de las luces, las Hanukiyot sefardíes con sus cazoletas de cerámica vidriada se encendían en las entradas de las cuevas, creando un espectáculo luminoso que podía contemplarse desde todo el valle. Cada casa cueva se convertía en un pequeño faro de esperanza y el conjunto de todas las luces formaba una constelación terrestre que rivalizaba con las estrellas del cielo. La paprota también era el lugar donde se refugiaban quienes buscaban una vida más contemplativa y apartada del mundo. Algunos estudiosos encontraban en la tranquilidad de las casas cueva el ambiente perfecto para dedicarse al estudio de la Torá y de los textos sagrados. La biblioteca natural que formaban los nichos excavados en la roca permitía conservar los libros en condiciones ideales y el silencio que proporcionaba la piedra creaba un ambiente propicio para la meditación y el aprendizaje. Durante los últimos años de la judería, cuando las presiones externas se intensificaron y la vida en la judería baja se hizo más difícil, muchas familias encontraron en la paprota un refugio donde mantener sus tradiciones con mayor discreción. Las casas cueva ofrecían la privacidad necesaria para celebrar las festividades sin llamar la atención, y los espacios excavados proporcionaban escondites seguros para los objetos rituales más preciados. Cuando llegó el momento de la expulsión, en 1492, los habitantes de la paprota fueron quizás quienes más sufrieron al tener que abandonar sus hogares. Sus casas no eran simples construcciones que pudieran venderse o trasladarse, eran parte de la propia montaña, excavadas con el esfuerzo de generaciones, adaptadas perfectamente a las necesidades de cada familia. Dejar la paprota significaba dejar una parte de sí mismos enterrada para siempre en la roca aragonesa. Voz de Ento en Forna. ¿Cómo puedo llevarme conmigo mi casa cueva? ¿Cómo puedo arrancar de la peña los nichos donde guardaba mis libros, las habitaciones donde nacieron mis hijos, el corral donde jugaban mis nietos? Me llevo en el corazón cada recoveco de estas cuevas, cada eco de las risas que resonaron entre estas paredes de roca, cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas excavadas en la piedra viva. Al Bilbili, hoy, cuando paseamos por las laderas de la Peña Cabronera y contemplamos las bocas de las antiguas casas, cueva de la Paprota, podemos imaginar cómo debió de ser la vida en este barrio singular. El cambrón sigue floreciendo cada primavera, tiñendo las laderas del mismo verde tierno que recogían nuestros antepasados para sus ensaladas. Los granados y las higueras siguen dando fruto en las terrazas abandonadas y el té de roca sigue creciendo entre las grietas de la peña, como si la naturaleza quisiera mantener viva la memoria de quienes supieron convertir la roca en hogar. Las casas cueva de la Paprota nos enseñan que la arquitectura no es solo una cuestión de técnica o de estética, sino también de adaptación inteligente al medio y de respeto por el entorno natural. Los judíos de Calatayud no se limitaron a construir sobre la tierra, supieron también construir dentro de ella, creando espacios habitables que se integraban armoniosamente con el paisaje y que aprovechaban al máximo las ventajas que ofrecía cada tipo de terreno. En la Paprota se desarrolló una forma de vida única, donde la creatividad humana se alió con la sabiduría de la naturaleza para crear un modelo de vivienda que era a la vez funcional, bello y sostenible. Era un barrio donde los oficios más delicados encontraban las condiciones perfectas para su desarrollo, donde la vida comunitaria se enriquecía con la diversidad de talentos y habilidades y donde cada familia podía encontrar su lugar específico en el conjunto de la comunidad. Cuando el viento sopla entre las rocas de la Paprota y hace resonar los ecos del pasado, podemos escuchar todavía las voces de aquellos que convirtieron la peña en hogar, la cueva en taller, el refugio en centro de vida y creatividad. Sus nombres están grabados en la documentación notarial, pero su verdadero legado está inscrito en la propia roca, en cada nicho excavado con paciencia, en cada habitación tallada con amor, en cada espacio creado para albergar los sueños y las esperanzas de una comunidad que supo hacer de la adversidad una oportunidad y de la necesidad una virtud. La Paprota sigue siendo hoy lo que siempre fue, un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, crear y prosperar en cualquier circunstancia. Y desde estas alturas, donde el eco de los martillos y los picos medievales aún resuena entre las piedras, podemos rendir homenaje a todos aquellos que, con su ingenio, su trabajo y su esperanza, convirtieron las cuevas de la montaña en hogares llenos de vida, música y alegría. Dirección y producción, Javier Bona Salom.